Este caso hace referencia a una de las tantas labores de la enfermería, que es la de hacer menos dolorosa la estancia o el atravesar por una enfermedad, en algunos casos, que está en etapa terminal. Es una frase común que suena bastante cruel dicha de esta forma, o en estos contextos, aunque cabe mencionar que también se emplea de forma despectiva para hacer menos el trabajo de estos profesionales. Esto debido a la falsa idea de que sus labores no son necesarias o que son incapaces de hacerlo. Evidentemente es mencionado por personas que no tienen nociones del trabajo de los profesionales de la salud. El portal de empleos Indeed menciona que, en promedio, una enfermera gana aproximadamente 15,699 pesos mexicanos. Un salario miserable teniendo en cuenta las jornadas en enfermería, que en muchas ocasiones rebasan las horas de jornada mínima, que trabajan con insumos limitados o inexistentes, que posteriormente terminan comprando ellos mismos, que su praxis no solamente se trata de cuidados, sino de procedimientos que, si no se hacen de la forma correcta, podrían cobrar la vida de una persona, lo cual nos lleva también al riesgo de descuido o error humano, pues tomemos en cuenta los desvelos por los turnos mal esquematizados o que las jornadas suelen ser a veces agotadoras y encima de esto deben tratar con personas ingratas con poco conocimiento o con el típico imbécil que emplea la frase por mi tragas. En resumen, el estrés, la carga de trabajo, los desvelos, el cansancio y el riesgo no es compensado en beneficio y menos para una profesión en la que prácticamente debes regalar tu trabajo por años antes de conseguir una plaza o empezar a trabajar para generar antigüedad. El síndrome de burnout es un conjunto de comportamientos que son descritos más comúnmente en los profesionales de la salud, en la que existe un cansancio físico que no mejora con el descanso, fatiga emocional, desregulaciones graves del estado de ánimo, e incluso algunas fuentes citan el cinismo y la despreocupación por atender pacientes. Otras fuentes lo señalan como una cronificación del estrés y una forma de sufrimiento emocional que subyace al contexto del trabajo intrahospitalario. A pesar de todo esto, debemos ser muy cuidadosos con la esquematización de este trastorno, ya que no cualquier imbécil mal encarado padece de síndrome de burnout, y el burnout puede no solo presentarse con este esquema de comportamiento, es decir, puede que los profesionales de la salud hagan las cosas de forma automática, aún mostrando una actitud de servicio, pero siendo de hecho esto mismo lo que los está agotando. Es necesario hacer una observación en el contexto, por ejemplo, del personal de un hospital público como puede ser el IMSS. Hipotéticamente digamos que eres un estudiante de medicina o enfermería que está ansioso por ejercer y llevar a cabo ese ideal de salvar vidas y ayudar a la gente. Pero conforme pasan los años de la carrera te vas dando cuenta que el tiempo que estás invirtiendo es demasiado. Son años de estudio en jornadas excesivas y cansadas. Cuando terminas empiezas a trabajar de forma miserable, pues a pesar de estar preparado y tener experiencia, no te darán una plaza aún. Por lo que aún así, si decides entrar a trabajar, su salario estará reducido. Te das cuenta que en tu hospital y en general todo el sistema de salud tiene una escasez de insumos, algo tan insignificante como una batelenguas o un cubrebocas, hasta algo tan esencial como camillas, medicamentos o personal. Sin embargo, continúas con esa idea de aún darlo todo. Los pacientes que ves por día se pueden contar por docenas y apenas si tienes tiempo para comer. Sin embargo, te das cuenta que si descansas o estás alimentándote, no falta el paciente que te haga la brillante observación de que no estás trabajando. Empiezas a resentir cada vez más cómo los pacientes no solo no son agradecidos o mínimamente decentes en cuanto a su comportamiento, sino que te tratan de una forma despectiva, arrogante y déspota, y peor si eres enfermero, porque para ellos tú solo eres el mandadero del doctor. Por otro lado, debes quedarte horas extras, pues al parecer un nuevo virus está infectando y matando gente. Debes usar indumentaria bastante dura para no contagiarte, o peor aún, llevar el virus contigo y contagiar de un virus mortal a tu familia. Las horas extras no te las van a pagar, la gente se desespera y se desquita contigo. Por alguna estúpida razón, algo les hace creer que gritándote a ti se solucionará el problema. Mágicamente se les quitará su enfermedad, mágicamente el hospital dejará de ser manejado por un idiota oportunista que no duda en robar o desviar dinero, mismo que debería ser invertido en el hospital. Parece que gritarte hará que la falta de medicinas provocada por el gobierno en turno, porque no importa cuándo escuches esto, siempre habrá falta de medicamentos, pareciera que se resuelve de forma mágica. Sin embargo, esto no es así.
Aquella persona, la número 16 en gritarte ese día, solo se desquitó y no ganó nada, más que hacerte sentir más miserable aún. Esto se repite todos los días, tu propio hospital y sistema de salud complica algo que podría solucionarse dejando de robar el dinero. Tus compañeros de trabajo están muy estresados como para preocuparse por alguien más, casi no pasas tiempo en casa o con tu familia, los pacientes te gritan o te amenazan, y por si fuera poco, las plazas disponibles casualmente se las quedaron los amiguitos de algún interno palanca, por lo que aún eres un trabajador temporal y ahora el gobierno amenaza con traer profesionales de otro país o en reducir tu sueldo, aun cuando en tu país hay esos mismos profesionales, pero están desempleados y perfectamente preparados, y de los cuales tienes miedo de ser parte. Pero claro, tener que soportar toda esa mierda debe ser tu culpa, el enfermo debe ser tú y no tu contexto que te pisotea y te destruye día con día, esperando que no te quejes y que eso no provoque en ti una reacción tan natural, pero para nada saludable, como puede ser la planidad afectiva, el estrés crónico y el cansancio físico y emocional que no se va por más que duermas y descanses, y que cada vez es más difícil de afrontar porque es más fácil decir que el enfermo o el que padece algo eres tú. El síndrome de burnout es, en el caso de los países del tercer mundo, la forma fácil de echarle la culpa a la víctima de la existencia de un sistema abusivo, corrupto y mal administrado. Las y los enfermeros son parte esencial de un equipo de intervención, como lo podría ser un equipo de cirugía o los de procedimientos. Sin embargo, el ego desmedido de algunos médicos y el muy frecuente complejo de superioridad combinado con megalomanía suelen cegarlos de tal forma que con tal de probar un punto o simplemente por no aceptar que son humanos y se equivocan, ponen en peligro la vida del paciente y de paso el trabajo de su equipo, ya que en caso de desobedecer pueden ser sancionados. Existen los doctores que jamás van a aceptar una opinión de otros doctores y mucho menos de enfermeros. Y lo peor es que quien más sale perdiendo con esto son los pacientes. Hay una cierta susceptibilidad a desarrollar estrés postraumático en el personal de la salud. Sin embargo, siendo las enfermeras uno de los primeros contactos de los pacientes para cualquier servicio, suelen ser ellas quienes deben estar siempre alerta, pues ante cualquier complicación deben avisar al doctor y actuar de inmediato. Ante cualquier cambio repentino, ellas son las primeras en responder, y esto se ve más aún en el área de urgencias, donde llegan pacientes con heridas de arma blanca, con perforaciones por arma de fuego, llegan mutilados, atropellados, fracturados y algunos en el limbo entre la vida y la muerte, o con afecciones que son ciertamente dolorosas. Los casos son contados por montones, pero en lugar de ser yo quien te cuente estas anécdotas, me gustaría que si hay alguna enfermera o enfermero que se encuentre escuchando o viendo este video, nos deje sus anécdotas en la caja de comentarios para darnos un panorama más amplio de este arduo trabajo. Algo que es característico en la formación de enfermeros y enfermeras es el desarrollo de una especial atención al detalle, en cosas que parecieran tan intrascendentes como el peinado o hasta el acomodado de la cofia. Al igual que estos pequeños detalles están medidos, otras cosas como procedimientos más complicados de realizar y que podrían volverse complejos por solo un pequeño descuido, también están vigilados. Por lo tanto, el estar en un constante estado de vigilancia viendo que no haya nada fuera de su lugar, que nada se encuentre fuera de las condiciones de control, genera un TOC. El TOC debe ser entendido como comportamiento y no necesariamente en este caso como un trastorno. Sin embargo, no descarto el desarrollo de este mismo padecimiento en ciertos casos. Los TOCs, como usualmente se les llama, son flujos de comportamiento. Para ser más claro, tomaremos un ejemplo muy simple. Digamos que en la formación de enfermería hay una práctica de desinfección de herramientas quirúrgicas. La calificación dependerá de que el instrumento esté debidamente higienizado, siguiendo los pasos de la correcta limpieza, además del acomodo de ese instrumento en el orden específico. Por lo tanto, no seguir el procedimiento te quita puntos, no lavarlos adecuadamente te quita puntos, no ordenarlo en la posición correcta te quita puntos. Y podría parecer exagerado, pero el no hacerlo de la forma correcta puede hacer que durante la cirugía una bacteria o virus se quede en las herramientas y sea introducido al interior del paciente, causando una enfermedad nueva o hasta la muerte del paciente. De aquí se entiende que la formación de enfermeros sea tan estricta. Por lo tanto, la persona irá aprendiendo a tomar el control de estas situaciones, ya sea para no perder calificación, para no hacer mal su trabajo y para no poner en riesgo la vida de otro. Este modelo estricto hace a la persona querer cometer la menor cantidad de errores disminuyendo su número a cero, por lo tanto no sería extraño que limpie más de una vez los instrumentos, que revise más de una vez el orden o que haya desarrollado una serie de comportamientos ordenados que le ayuden a no olvidarse de un paso o de hacerlo de la manera más fácil para quien lo lleva a cabo. Volviendo a la definición, TOC son las siglas del trastorno obsesivo compulsivo. Es obsesivo porque en nuestro ejemplo la persona busca que en este caso los instrumentos estén enteramente limpios, más allá de los estándares incluso, por lo que para calmar esa obsesión se lleva a cabo la compulsión, la cual sería la conducta de lavar 2 veces el instrumento o revisar más de una vez el acomodo. No es extraño que haya más de un TOC que le ayuda a los enfermeros a lidiar con la requisición de perfección en sus prácticas y hasta cierto punto es algo normal, mientras no afecte a la persona que lo lleva a cabo ni a otros. En la Ciudad de México y área metropolitana durante los años 1998 y 2006 se suscitaron diversos crímenes que implicaban el asesinato
de mujeres mayores de edad, específicamente mujeres de más de 60 años, por lo que el perfilamiento de la entonces Procuraduría General de Justicia adjudicaba los crímenes a 2 hombres, teoría que posteriormente fue desechada ya que, en la recabación de información por parte de los testigos en los lugares de los asesinatos, todos decían haber visto a un hombre con rasgos femeninos salir de la escena del crimen, por lo que posteriormente se teorizó que el asesino era un travesti. Sin embargo, fue el 25 de enero de 2006 que sería aprendida una mujer, la cual huía de la escena del crimen donde había sido asesinada Ana María de los Reyes Alfaro, quien fue estrangulada con un estetoscopio. La mujer en cuestión aceptó haber asesinado más de una vez para robar las pertenencias de señoras de más de 60 años. Sorpresivamente, la culpable de los crímenes era Juana Barraza, conocida deportista de lucha libre que usaba como seudónimo La Mujer del Silencio, y que coincidía perfectamente con las características que daban los testigos de otros crímenes, pues Juana era más bien una mujer con rasgos masculinos. Al dar su declaración, Juana Barraza mencionó que los crímenes los había llevado a cabo porque las señoras mayores le recordaban a su mamá, una mujer alcohólica que durante la infancia de Juana la vendió sexualmente a un hombre por el costo de 3 cervezas, acto del cual ella había quedado embarazada. Este caso se encuentra en el iceberg debido a que Juana poseía conocimientos de enfermería los cuales aprovechaba para entrar a las casas de sus víctimas, haciéndose pasar por una enfermera y trabajadora social. Actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia de 759 años en prisión por el asesinato de 16 personas y 12 robos. En redes sociales y carteles pegados en diversas partes podía verse esta imagen, del cual te pido una disculpa por la calidad ya que internet no preservó muy bien el material. En el mismo se puede leer el contenido de una campaña llamada Fuimos cambiados al nacer, impulsada por José Francisco Hernández Hernández, en el cual se hace mención de un problema. Pero ¿cómo surgió el problema? Todo inicia con una enfermedad que el mencionado no sabemos si padece o padeció, lo cual le llevó a realizarse estudios de sangre en los que terminó por determinarse tras 2 pruebas que él no era descendiente de la familia con la que vivió toda su vida, por lo que inició la ya mencionada campaña con sus amigos, con otros pósters en los que podemos ver a una enfermera haciendo malabares con bebés y a otra jugando al ¿dónde quedó la bolita? En el texto se indica que si eres varón naciste en el Hospital 220 del IMSS y naciste entre el 23 y el 27 de julio de 1974, probablemente no estás con tu familia real y que esto fue una negligencia por parte del personal del mismo hospital. Sin embargo, unas semanas después de todo el revuelo que esto generó, pues fue un acontecimiento que llamó mucho la atención, el IMSS hizo una serie de aclaratorias que nos dejan pensando en la veracidad de la campaña, ya que la institución informó que el Hospital 220 del IMSS fue inaugurado en 1976, lo cual, de facto, hace imposible que este hombre haya nacido en ese hospital, además de que las labores de ginecobstetricia eran derivadas a otros recintos, lo cual hace doblemente imposible el nacer en ese hospital, además de que se le indicó de que en caso de que solicite información de su nacimiento, el IMSS cuenta con portales y medios de contacto con los que puede y se le oferta el proporcionar los resultados de las pruebas de ADN para ayudarlo a conocer sus orígenes, además de que descalificó la forma despectiva en la que son mostradas las enfermeras en los anuncios, haciendo alusión a la importancia y el respeto que su trabajo merece. Después de que tu trabajo es desvalorizado por el gobierno, por tu propia institución, por compañeros de trabajo y por la sociedad en general, después de soportar tratos inhumanos antes y durante la pandemia, después de que los tiempos para alimentarse y descansar son reducidos, llevando tu salud a un declive cada vez más marcado y llevando a cabo actividades de suma importancia sin el reconocimiento necesario, raro sería que el personal de enfermería no fuera orillado a padecer depresión, ansiedad, síndrome de burnout, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático y una amplia gama de condiciones que debilitan el disfrutar de la existencia misma. Para este caso debemos hacer una aclaración, ya que la afirmación del mismo es correcta pero no en todos los contextos. Como hemos mencionado en otros icebergs, como el de los trastornos mentales o el iceberg de las enfermedades y padecimientos, podríamos categorizar inicialmente el origen de algunos trastornos en 2. El origen biológico, en el que los síntomas y signos son causados ya sea por una enfermedad o por una desregulación de los neurotransmisores o la estructura morfológica del cerebro mismo. Y la segunda, que tendrá más peso en esto, que es la psicogénica, en la que como tal no hay una enfermedad, pero sí un encuadre de emociones, pensamientos y conductas que son desadaptativas y que de hecho modifican la estructura y comportamiento de las neuronas en el cerebro. El problema inicia desde la idea errónea de que dar medicamentos a diestra y siniestra va a curar un trastorno psicogénico, lo cual sí podría hacer sentir un poco mejor al paciente en el mejor de los casos, pero no está resolviendo el problema en cuestión o el esquema de pensamientos que está modificando el comportamiento de su cerebro, y con el mejor de los casos me refiero a este, ya que los medicamentos psiquiátricos causan una serie de síntomas que en algunas personas pueden sentirse peores que el trastorno mismo. Y quiero que quede muy claro que con esto no estoy haciendo menos a la psiquiatría ni tampoco quiero generar desconfianza en su práctica, sino más bien quiero que esto sirva como una crítica hacia esos pensamientos que están más anclados en el delirio de creer que una sola disciplina va a curar todos los males del mundo.
Lo que debería ser una regla, pero que debido a que la salud mental no está institucionalizada de la forma correcta y además tiene costos que son poco accesibles para el público en general, es la atención interdisciplinaria. Es decir, que en caso de un malestar biológico que cause problemas en las instancias psíquicas de una persona, el tratamiento principal sea el psiquiátrico y el psicológico sea un apoyo a ese tratamiento, y en caso de que el origen sea psicológico, debería ser la consulta psicológica la terapia principal, usando como apoyo en casos necesarios la medicación psiquiátrica, prescrita efectivamente por un psiquiatra. Hago énfasis en esto, puesto que en el actual sistema de salud mexicano, cualquier médico está autorizado para recetar medicamento psiquiátrico aún sin tener el conocimiento en la especialidad mencionada, lo cual es un factor de riesgo y una imprudencia. Por último, quisiera también remarcar el papel que juegan las condiciones sociales al generar respuestas desadaptativas en los individuos, que luego serán catalogadas como trastornos por órganos institucionales que no consideran nada más allá de lo que el cuerpo les expresa. Imaginemos una persona que gana un salario mínimo como la gran mayoría de las personas y que debido a su condición económica se ve orillado a usar el transporte público, el cual es ineficiente y que actualmente corre el riesgo de sufrir accidentes. Todo esto en un trayecto de 2 horas de regreso y de ida al trabajo, mientras debe estar atento de que no le roben sus pertenencias, o bien que si llega a subir el típico Brian Vivales, reaccione de la forma adecuada para que éste no lo mate, para que al llegar a su casa el servicio de televisión pública muestre el ambiente real de un país sumergido en la pobreza y la violencia, en el que cada día más personas desaparecen y otras reaparecen sin su cabeza en fosas clandestinas, y que mientras esto ocurre la economía de los de abajo va empeorando, los salarios no suben y el costo de la comida se dispara, y si bien le va puede conservar su trabajo precario, pues solo eso le salva de no tener nada, su salud empeora y si se enferma el costo de las medicinas le quitará parte del presupuesto para otras cosas esenciales, eso sin contar que si falta el trabajo le descontarán el día, pero al menos cuenta con un techo sobre su cabeza que puede pagar, pues el conseguir una renta asequible hoy en día es cada vez más complicado. Todo lo antes mencionado es solo un fragmento del contexto social actual del cual viven millones de personas, una realidad hostil donde cualquier error puede hacerte más miserable y donde es perfectamente sencillo desarrollar un trastorno mental. Ahora digamos que si la persona va al psiquiatra le da una pastilla que lo hace sentir mejor, pero realmente esto no mejorará las condiciones en las que la persona vive y eventualmente existe la posibilidad de que requiera una dosis más alta o un fármaco más fuerte. Sin embargo, si lo pensamos con detenimiento, la medicación para mantener un estado de ánimo y el consumir drogas con fines de evasión de la realidad son básicamente lo mismo, solo separados por la línea de la adaptación, pues en el primer caso la sustancia ya se está volviendo necesaria para poder subsistir en el día a día. La alergia a un medicamento es una condición inmunitaria en la que el sistema encargado de la defensa del cuerpo identifica un fármaco como una sustancia tóxica, por lo que habrá una serie de síntomas que deben ser tratados, ya que hay hinchazón, ronchas, la garganta puede empezar a cerrarse y perder la conciencia. Estas reacciones pueden causar la muerte por shock anafiláctico, que es el término de la reacción grave de la alergia. El uso de sanguijuelas como una práctica medicinal se remonta al antiguo Egipto y posteriormente con su uso más conocido en Roma, esto debido a la teoría de Hipócrates, el cual sostenía que las enfermedades humanas se debían al exceso de alguno de los 4 fluidos principales de los que hablaremos posteriormente, siendo la sangre uno de ellos, por lo que recetaba el uso de sanguijuelas para reducir la cantidad de este y aliviar los padecimientos que provocaba. Actualmente es raro el uso de sanguijuelas, pues suele ser portadora de agentes patógenos, sin embargo su saliva tiene compuestos anticoagulantes que son de interés para centros de investigación médica, además de que en localidades de escasos recursos se usan como reactivador del flujo sanguíneo e inflamador de zonas específicas, sin embargo aún no hay un consenso del riesgo-beneficio de su uso. Como sabemos, los animales actuales, incluido el humano, descendemos de una compleja serie de cambios no lineales, es decir, que no se ve como esto, sino como esto. Y hace millones de años los antepasados de los humanos tenían cola, la cual se teoriza que tuvo una función parecida a la de la cola de los peces para ayudarse a nadar y que posteriormente mutó en una cola que ayudara a mantener el equilibrio del cuerpo mientras se balanceaba por las ramas o mientras corría. Adicional a esto, un grupo de investigadores de la Universidad Grossman en Nueva York descubrió que la desaparición de la cola podría deberse a la desaparición de un gen, mismo que adaptó al cuerpo para reemplazar el área con músculos de soporte para sostener a ciertos órganos y la musculatura involucrada en una caminata larga en 2 patas. Hipócrates de Cos fue un filósofo y médico griego nacido en el 460 a.C., quien no solo contribuyó con teorías y procedimientos que aún hoy en día siguen vigentes en la práctica de la medicina, sino que consolidó el papel de la medicina como una profesión por sí sola, ya que en su época esta disciplina era un conocimiento ligado a la teurgia y a la filosofía. Hipócrates fue un parteaguas en el conocimiento médico de su tiempo, pues debido al tabú griego de no estudiar cadáveres humanos, fue que las escuelas de medicina sabían tratar enfermedades pero no sabían qué las provocaba. Adelantado a
su época, Hipócrates, con ideas de la vis medicatrix naturae, mantenía la idea de la inmovilidad, es decir, que lo que ayudaba al paciente en su recuperación era el reposo y descanso. Igualmente formuló la práctica de mantener limpio o estéril al paciente y en el caso de los médicos mencionaba que debían ser aseados, honestos, tranquilos, comprensivos y serios, además de mantener sus espacios y herramientas higiénicas y en un buen estado. Introdujo términos como pronóstico, crisis, el uso de signos como la fiebre, complexión, pulso, dolor, movimientos y excreción. Desarrolló la teoría dietética que determinaba qué alimentos eran mejores según la temporada, el clima y las necesidades del cuerpo. También se centró en clasificar las enfermedades entre agudas, crónicas, endémicas y epidémicas, en las que utilizó términos como convalecencia, pico, paroxismo, crisis, resolución, recaída y exacerbación. También instruyó a sus alumnos en la descripción de sintomatologías. Desarrolló técnicas como entablillado, vendaje, identificación de la acropaquia, identificación, pronóstico y tratamiento del empiema torácico, cosa que le valió el título al primer cirujano torácico, y también trató enfermedades colorectales como las hemorroides, las cuales eran cauterizadas, técnica que aún al día de hoy se sigue empleando. Y la que, tal vez es su aportación más conocida, es la teoría de los humores. Según Hipócrates, había 4 fluidos esenciales en el cuerpo que debían mantenerse regulados o si no, provocaban enfermedades. A estos fluidos se les llamó humores y no solo a partir de esto le asignó cuadros sintomáticos a los pacientes, sino que incluso él creía que los humores determinaban la personalidad. El primer humor es uno que ya hemos adelantado en el caso del uso de las sanguijuelas, la sangre. Según Hipócrates, estaba regida por el hígado y era común de personas sociables. También pensaba que la energía se debía a este y por tanto la enfermedad por exceso de sangre o falta de esta tendría síntomas relacionados a la sangre. El segundo humor era la bilis amarilla, regida por la vesícula biliar, asociada a personas coléricas y ambiciosas, y por tanto las enfermedades asociadas a este estarían en los tractos de la digestión, además de estar presente la ira y los comportamientos irracionales. El tercer humor era la bilis negra, asociado a personas melancólicas y generada supuestamente en el vaso, provocaba la depresión y el cáncer. El cuarto humor era la flema, asociado a personas tímidas o reservadas y determinada en el cerebro y pulmones. No está muy claro las enfermedades de la flema, pero se cree que provocaban toda aquella que no estuviera vinculada a los otros humores, en especial los resfriados. Confundido muchas veces con el caduceo de Hermes, el símbolo de la vara de Esculapio o más antiguamente báculo de Asclepio es uno de los símbolos de la medicina más reconocidos. En contexto, Asclepio fue un hijo de Apolo y Coronis, educado además por el centauro Quirón que lo instruyó en plantas medicinales. Según el mito, Asclepio desarrolló una habilidad de curación tal que era capaz de resucitar a los muertos, lo cual provocó la ira de Zeus y Hades. Una versión de la historia dice que Zeus mató con un rayo a Asclepio. Otra dice que simplemente redujo el poder del báculo que siempre llevaba consigo y que utilizaba para que solo pudiera sanar. A Asclepio lo acompañaba siempre una serpiente, la cual era un animal que se movía por la tierra o vivía dentro de ella, una simbología a las plantas y de la renovación de esta ciencia que, al igual que la criatura, debe mudar de piel. La diferencia con el caduceo de Hermes, símbolo del comercio, es que del báculo solo asciende una serpiente, además de que no posee alas. El juramento hipocrático es un compromiso que adquieren las personas graduadas de medicina. Este escrito tiene finalidades meramente éticas que ayudarían al médico a llevar a cabo su praxis de la manera más íntegra posible. Cabe mencionar que el juramento ha sido modificado una variedad de veces y no es el mismo que se usa para hispanohablantes como para anglosajones o de otras lenguas, además de que sus contenidos se van modificando según las concepciones vigentes o en su defecto, según el interés de las instituciones. Las últimas versiones aceptadas son la versión de la Declaración de Ginebra de 1948, modificado 6 veces, siendo la última en 2017, y el redactado por el Dr. Luis Lasaña, no te rías cabrón, en 1964. Si bien en pantalla has tenido desde el inicio de este caso la versión original del juramento, esta ya no se utiliza. Si te diste cuenta, hay un párrafo que indica: jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. En las versiones más actuales este fragmento ya no es considerado y de hecho el juramento de Luis Lasaña, además de las consideraciones humanas y humildes, menciona: debo tener especial cuidado en los asuntos sobre la vida y la muerte. Si tengo la oportunidad de salvar una vida me sentiré agradecido, pero es también posible que esté en mi mano el poder de tomar una vida. Debo enfrentarme a esa enorme responsabilidad con gran humildad y conciencia de mi propia fragilidad. Por encima de todo, no debo jugar a ser Dios. Y la versión más actual de la Declaración de Ginebra dice: no emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza.
Con relación a esto, la eutanasia está considerada como parte del derecho a una muerte digna, por lo que queda contemplado en los juramentos más recientes, y de hecho, si lo piensas con detenimiento, la interrupción legal del embarazo ya no estaría en contra de los juramentos, pues también es un derecho de las mujeres y las personas gestantes. Sin embargo, a pesar de que el juramento de Ginebra dice no permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes. Considero que es importante entender que el doctor podrá tener un credo que no le permita llevar a cabo las prácticas antes mencionadas, lo cual debe ser respetado bajo la integridad de la libertad de culto o religión, y por tanto, este médico deberá derivar al paciente con otro especialista que garantice la atención. La idea de decir que para qué van a ser doctores si su religión les impedirá hacerlo o que saben a lo que se enfrentan desde antes de iniciar la carrera, me parecen en lo personal afirmaciones deshumanizantes, ignorantes y poco empáticas. El aborto es una condición que puede ocurrir por complicaciones del embarazo de forma accidental o por decisión. Brevemente, el aborto es la interrupción de la gestación de un espécimen, por lo tanto, situaciones como embarazos ectópicos, las incompatibilidades o problemas del anclaje del embrión son las complicaciones más comunes de este, si consideramos las causas relacionadas al cuerpo de la mujer o persona gestante. Por otro lado, fumar, beber alcohol, hacer esfuerzos excesivos, ser golpeada en el abdomen y ciertas sustancias pueden provocar que el producto sea expulsado del cuerpo de la persona de forma violenta, lo que, al igual que las complicaciones, puede poner en riesgo la vida de la madre. La decisión de interrumpir un embarazo dependerá de las leyes de cada país, al igual que su sistema de salud, pues mientras hay países en los que ya sea por política, ideología o religión, esta práctica es ilegal y no está regulada por el Estado aunque se haga de forma clandestina, también hay países donde se garantiza el derecho a la elección. Sin embargo, los tiempos pueden variar. Por lo tanto, al menos en el caso de México, se tiene un tiempo de 3 meses posteriores a la concepción, pero hay países en Sudamérica como Colombia donde el periodo se extiende hasta 5 meses y medio. Los métodos varían en su haber, pero casi siempre están acompañados de tratamiento anticonceptivo de elección, y de igual forma, casi siempre la interrupción se realiza con la administración de fármacos como misoprostol, el cual debe ser expedido por un médico en una clínica especializada en estos procedimientos, ya que se le hará un seguimiento a la mujer o persona gestante para conocer si no hay complicaciones y si requiere de tratamientos de apoyo. El aborto como tal suponía hasta hace unos años un dilema ético para los doctores, sin embargo, este ha sido discutido en todas sus facetas, en varios países, desde lo legal, lo médico, lo psicológico y lo social, y a pesar de que muchas personas estén en desacuerdo con esto, hoy en día la elección de tener hijos o no, haciendo uso de los ahora conocidos más que nunca derechos reproductivos y humanos, es una garantía en muchos lados. Acerca de los implicativos sociales de esta práctica lo estaremos analizando a detalle próximamente en un video de Error 404, pero mientras pasemos al siguiente tema. Planned Parenthood es una organización no gubernamental que provee de servicios de salud específicamente reproductivos en diversos países, especialmente en Estados Unidos. Hace unos años hubo una controversia ya que un grupo de autodenominados Provida se infiltró en las instalaciones de esta organización haciéndose pasar por una empresa de investigación, logrando tener una junta con un importante mando interno. Los videos tomados a esta junta muestran a los directivos de esta organización hablar sobre el valor comercial que tienen algunos órganos de fetos para ser trasplantados y vendidos. Y sé lo que estás pensando, suena bastante conspiranoico y yo lo pensé cuando empecé a investigar acerca de esto. De hecho no sabía que era posible trasplantar órganos de fetos, pero resulta que sí, lo es. Bueno, más bien sus células. Si bien al principio Planned Parenthood mencionó que los videos eran ediciones trucadas para dañar la imagen de la empresa y el derecho al aborto, cabe mencionar que luego la misma se defendió en comunicados alegando que la terminología utilizada era imprecisa y que más que un valor comercial se hablaba de un coste de recuperación para la financiación de los servicios de salud que proporcionaban, ya que estos eran semi-subsidiados por el gobierno. Tomando algunos artículos de investigación y de noticias, encontré que efectivamente la experimentación que utiliza el tejido de órganos de fetos, que es alto en células madre, para ser trasplantado a los órganos de otras especies, no solamente estaba teniendo buenos resultados para Parkinson y hepatitis, sino que se veía viable en un futuro próximo para su uso regular en humanos. Ahora bien, pensándolo fríamente, la extracción de un feto que no va a ser gestado a final de cuentas generaría material biológico que, ¿dónde terminaría? ¿En un contenedor de desechos biológicos? ¿Por qué no utilizarlo en pro de la salud de las personas? Pero eso sí, debemos considerar que las leyes dictan que el comercio de estos tejidos es ilegal y que es considerado como tráfico de órganos, lo que nos lleva a concluir que en caso de ser reales los videos mencionados anteriormente, el crimen real que se le puede adjudicar a Planned Parenthood es el tráfico de órganos,
que está y debería seguir muy desvinculado de las consideraciones del derecho de elección de las mujeres y personas gestantes. Como toda práctica humana, la medicina debe tener sus limitaciones, pues la ambición desmedida por el conocimiento muchas veces nos aleja del lado humano, que de hecho es parte del objetivo principal por el que se pensaría en obtener dicho conocimiento. Las veces en las que la investigación médica ha roto leyes, transgredido personas y animales y jugado con cuestiones para las que todavía no estamos preparados como sociedad han sido bastantes. De hecho, mucho del conocimiento actual de la medicina se debe a atrocidades y experimentaciones realizadas sin consentimiento o bien sin procurar siquiera el bienestar del sujeto de experimentación. En cuanto a la moralidad, es más bien un arma no apta para los que no tienen conocimiento e inservible para aquellos que conocen. Esta frase viene a colación por el papel secundario que debe jugar la moral en cuanto a los marcos de acción de la medicina y que debe ser sustituido por la ética, o en este caso, la bioética. Si has visto anteriormente mis videos de Error 404, sabrás que la moral es una construcción social de dos polos, que separa lo bien visto y lo mal visto, y que está sujeta a cosas como consideraciones personales, religión, política y otros vicios. Y la ética es el estudio y reflexión de la moral, para determinar aquello que ésta no puede considerar por sus limitaciones. Por lo tanto, la ética va más allá de la moral y su aplicación en las ciencias de la salud. La bioética es un marco normativo que define hasta dónde podemos llegar como sociedad, al llevar a cabo y permitir la existencia de diversas prácticas, lo cual la hace no solo necesaria sino fundamental en la praxis de la salud. En cuanto a nuestro lugar como especie dominante vista a través de la lente de la bioética, el humano tiene una deuda que se está volviendo impagable con los animales por su empleo en experimentación cruel e incluso consigo mismo. Aquí no quiero ahondar mucho, pues conforme vayamos bajando en los pisos de este iceberg, veremos atrocidades realizadas por el egocentrismo y estupidez desconsiderada, disfrazada de una ambición por saber más.